Bueno, pues gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Ya se lo hemos dicho y seguiremos insistiendo en la necesidad y la urgencia de ponernos como sociedad, sí, un alto y hacer una pausa y replantearnos cómo estamos utilizando el agua, por un lado, y por el otro, bueno, pues saber qué está pasando desde las autoridades, desde los congresos, desde pues las diferentes trincheras en donde, bueno, pues hay que generar nuevas estrategias, nuevas políticas en donde nos ayuden, ¿no? Pues a darnos cuenta de qué se puede hacer. Pues, pero quien conoce muy bien de ese tema y ha estado trabajando en ello es el senador de Morena, Gabriel García Hernández, quien ha estado, bueno, pues también incluso ya con una iniciativa en el Senado y que agradezco mucho que esté con nosotros, senador. Muchas gracias, senador por Morena. Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti, Sofía. Porque hablamos, como se lo decía, de no es lo mismo esta ley federal de aguas del 70, ¿no? Y la sociedad que estaba en ese momento a la actualidad, en estos 2023, 24, en donde ya estamos en otras necesidades, ¿no? Y la población, pues por supuesto, es otra. ¿Qué está pasando con esta iniciativa? ¿Cómo está en el Senado todo esto? Cuéntenos, senadores. Hay que pensar en tres enfoques. El primero es el legal. Desde el 2012, en el artículo 4 constitucional, se estableció que el agua es un derecho humano, el derecho humano al agua, así como todos los demás derechos. Eso ya está establecido en la Constitución. Y ahora lo que hay que hacer es actualizar una ley general de aguas que haga válido ese derecho en la instrumentación y en un nuevo modelo de administración del agua. El otro aspecto es, yo le digo, los tres pasos para atender el grave problema de escasez y contaminación del agua. El primero es adaptarnos a la nueva realidad. Con el cambio climático hay una reducción de los niveles de agua dulce. Tenemos este año, vamos a enfrentar la crisis, la sequía más aguda de los últimos 80 años. Esto significa que las presas, el agua tiene dos fuentes, el agua superficial, la que nace en las montañas, se almacena en las presas, y el agua que está subterránea, de donde podemos extraer con pozos. Bueno, el requerimiento del agua en las presas, a nivel general en el país y particularmente en el sistema Cutzamala, que es del que se alimenta la ciudad, tuvo una reducción de acuerdo a la necesidad del 60%. Entonces, un primer paso es que hay que entender que tenemos que sobrevivir, adaptarnos a utilizar el 40% del agua para que estemos en un nivel aceptable. Pero también tenemos que tomar otras medidas para, en el largo plazo, prevenirnos y garantizar el futuro del vital líquido para las siguientes generaciones. Bueno, si es un hecho que tenemos que ahorrar el 60% del agua, yo le digo los tres pasos por dónde vamos a empezar. Iniciar. Hay que iniciar con lo que está en tus manos. Tres tareas para cada uno de nosotros. Como sociedad. Como sociedad. Entonces, el primero, tárdate 5 minutos en el baño máximo. ¿Sabes cuál es el promedio? Media hora. 20 minutos. ¿En el baño? Exactamente. Entre las zonas más acomodadas se pueden estar tardando. Eso multiplícalo. Y es terrible, es gigantesco el nivel de... No me imagino. Entonces tenemos que reducir a 5 minutos para poder gastar a lo máximo 20 litros, cuando el gran promedio son 40 litros en una ducha. Esto es más agudo en las alcaldías en donde justamente se han hecho grandes desarrollos. Ahora que se puso de moda con el cártel inmobiliario, ese es el problema, que hay un alto consumo de agua que hay que tener en consideración. Pero si reducimos a 5 minutos y además cambiamos a regadera ahorradora, ya de ahí hay un ahorro sustancial.
Sí, es el sí, primer el paso. tiempo, el ahorro. ¿Ya? Y eso lo podemos empezar a hacer de inmediato. El segundo punto en cada hogar es la fuga secreta, que es en el inodoro. Hay una pieza que se llama el sapito, que es el que regula que no pase más agua. Está demostrado que 6 de cada 10 sapitos en los hogares tienen fuga. Hay que Y revisar. miren, es muy sencillo. Tú tomas un cigarro, pones la ceniza. Si la ceniza queda a flote en el tanquecito, significa que no hay fuga. Pero si la ceniza baja o le pones un teñido, unos polvitos que venden en la tlapalería, sale, hay fuga, hay que cambiarlo. Está toda la noche. Hasta mucha gente se acostumbra a decir, es que así suena el baño, sobre todo en las colonias populares. Entonces, imagínate lo que se puede ahorrar. Y un tercer paso, que es el manejo del agua gris. ¿Qué es eso? Es agua gris porque tú puedes utilizar el agua de la lavadora para limpiar pisos, pero para tomarte la molestia, al tradicional utilizar una cubetita para aventarla al inodoro o conectarla con una bombita, tomarte esa molestia. Y entonces, en esos 3 pequeños pasos que significan una nueva cultura de administración del agua en casa y que hay que enseñárselos a los niños en esa conciencia, podemos darle una reducción del 60 o 70% del consumo. O poner estas cubetas o botes mientras sale el agua caliente o tibia, Exactamente. ¿no? Pues ponerla en estos botes y esa la regresas para reutilizarla. Y otra, cuando te lavas los dientes o te afeitas, la gente deja eso. Entonces, es una nueva forma de vivir que si lo hacemos con anticipación, nos preparamos. Claro. Podemos darle un giro, crear conciencia. Es el primero de los pasos. Yo te quiero decir, por ejemplo, yo vivo en la alcaldía de Iztapalapa, que es una de las que más tiene problema. Pero se acostumbra, ¿verdad? Sí. Hay 500,000 de domicilios de viviendas en Iztapalapa. 1,860,000 habitantes. ¿Te imaginas si ese 500,000 de hogares ahorran el 70% del agua, nada más con estas 3 cosas que te acabo de decir? Damos un primer paso. Nada más que esto es una nueva forma de educación general en la cual tenemos que poner atención. Tenemos que reeducarnos. Y hay que empezar, reeducarnos, reinventarnos para que sepamos qué significa vivir en sequía. Y aunado a esto que nos dice, senador, también el tema de las fugas, ¿no? En donde el 40% se pierde. Se pierden las fugas. Y entonces también ese es otro factor que tenemos que estar. Yo siempre he dicho que ven una fuga, hay que reportarla, ¿no? Hay que también hacer lo que nos toca para poder hacer algo en conjunto. Cosas muy concretas. En el tema de las fugas, la red primaria no se cambia desde 1960. Sí, no. Entonces, necesitamos una inversión importante para evitar el 40% de la pérdida que hay en fugas. Y eso implica todo el Valle de México. Claro. Otro aspecto que es el futuro es que aprendamos a cosechar agua de lluvia. Mira, imagínate que el Valle de México tenía el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, Zumpango. Nosotros, nada más Iztapalapa significa piedras que sobresalen del agua. ¿Por qué? Porque son una cadena de 7 volcanes que sobresale de 2 lagos, donde se unían las aguas dulces del lago de Xochimilco con el lago de Texcoco. ¿Cómo es posible que en un lugar de abundancia de agua, donde antes no hay agua? Exacto. Porque al menos en Iztapalapa, en sus 177 kilómetros cuadrados, llueven 83 millones de metros cúbicos, es decir, 83,000 millones de litros con la lluvia. ¿Sabes cuánto reciclamos, cuánto le regresamos a la madre tierra y a nuestros acuíferos de esos 83,000 millones, nada más en Iztapalapa? Casi cero. Nada. Se inundan la avenida Ermita Iztapalapa, se inunda la avenida Tláhuac, pero toda el agua dulce de la lluvia la mandamos directamente al drenaje profundo, se va por el drenaje profundo contaminada, inundamos Hidalgo de vez en cuando y de ahí se va por el Pánuco y va a dar al mar.
Claro. Necesitamos una nueva obra de infraestructura, un drenaje pluvial. Y no es más que un drenaje como las coladeras que ya conocemos, pero en vez De que se vaya al drenaje profundo y se contamine, se la reinyectamos a la madre tierra. Senador, ven seguido para que platiquemos sobre estos temas. Claro que sobre sí, todo, así va a ser. lo que queremos es generar, sembrar esta semilla, ¿no? En cada una de las personas que nos ven para que, bueno, pues logremos juntos, ¿no? Tanto autoridades, cada una desde sus esferas y desde sus trincheras, hacer lo que le toca, pero también hagamos lo que nos toca y platiquemos seguido de este tema, ¿te parece? Así va a ser, solamente una más, cosecha de agua de lluvia. Si tú cosechas el agua de lluvia en tu azotea, se juntan en tiempo de lluvia entre 15 y 35 tinacos. Una nueva cultura para dejarle de extraer agua al subsuelo. Gracias. ¿Cómo senador. ves? Pues es que nos dejas picados. Vamos a seguir hablando de estos temas. La verdad es que a nosotros nos Claro que interesa sí. muchísimo y vamos a darle seguimiento. Así que no creas que esta es la última vez que nos vemos. Por lo pronto vamos a ver qué estás haciendo, maestro. Pues nada menos que aquí al senador como el nuevo Aquaman, Uf, el terror de los está muy bien. sapitos.